emisión anterior te hablé acerca de la escuela preparatoria jesuita en Indianápolis, a quien el arzobispo de esta diócesis retiró la facultad de llamarse escuela católica. Esto debido a su incumplimiento de las normas arquidiocesanas acerca de el estado de vida de los empleados de las escuelas católicas, que tienen todos ellos la obligación, y lo saben porque lo tienen por escrito cuando firman su contrato. Tiene que ser un estado de vida acorde con los valores del Evangelio. Si quieres conocer los detalles, escucha la emisión anterior en nuestro sitio semillasparalavida.org. Este tema suscitó la inquietud de varias personas. ¿Cómo es que una escuela católica deja de cumplir con las normas de la Iglesia? ¿Cómo es que una escuela católica enseña algo distinto a los valores del Evangelio? ¿Cuáles son las normas de la Iglesia para las escuelas católicas? Y me gustaría empezar por ahí, porque conozcamos lo que prescribe la ley de la Iglesia acerca de la educación en las escuelas católicas. Esto, por supuesto, está normado por el Código de Derecho Canónico. Su tercer libro habla acerca del munus docendi, es decir, de la función de enseñar de la Iglesia, y tiene un título que se ocupa en concreto de la educación católica, y por supuesto es ahí donde se especifica la ley acerca de la escuela católica. El Canon 796 dice que entre los medios para realizar la educación, los fieles tengan en mucho las escuelas, que constituyen una ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber de educar. Lo primero que nos deja claro el Código de Derecho Canónico es que las escuelas católicas están para ayudar a los padres a educar, no para hacer la función de los padres de educar. Dice este mismo canon que es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros de las escuelas a las que confían la formación de sus hijos. Interesante, en estos tiempos en que parece que los padres son los que llevan la sartén por el mango casi siempre, bueno, pues esto es lo que dice la ley de la Iglesia. Si somos católicos, estamos sujetos a ella. Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros de las escuelas a las que confían la formación de sus hijos. Aunque claro, también prescribe que los profesores, a su vez, al cumplir su encargo, han de trabajar muy unidos con los padres, a quienes deben escuchar de buen grado, y cuyas asociaciones o reuniones deben organizarse y ser muy apreciadas. El Canon 797 es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las escuelas. Por tanto, los fieles deben mostrarse solícitos para que la sociedad civil reconozca esta libertad de los padres y, conforme a la justicia distributiva, la proteja también con ayudas económicas. El Canon 798, los padres han de confiar sus hijos a aquellas escuelas en las que se imparta una educación católica. Esto tiene que quedarte claro, es la ley de la Iglesia, es tu obligación. Y si tienes hijos, cuando te casaste, te comprometiste en el altar de Dios a recibir los hijos que Dios te diera y a educarlos en la fe católica. Y estuvo un sacerdote de testigo y estuvieron todos tus invitados de testigo. No vale que digas, yo no sabía, como dicen la mayoría. Te lo repito, Canon 798. Los padres han de confiar sus hijos a aquellas escuelas en las que se imparta una educación católica. De modo que es nuestra obligación. Pero, dice el canon, si esto no es posible, si no es posible, no es que no se quiera, si no es posible, tal vez porque no se pueda pagar la educación católica, tal vez porque sea muy limitada o porque no haya, alguien puede vivir en un lugar en donde definitivamente no hay una escuela católica, en un lugar accesible. Pero si esto no es posible, dice el canon, tienen la obligación de procurar que fuera de las escuelas se organice la debida educación católica. Canon 799. Deben esforzarse los fieles para que en la sociedad civil las leyes que regulan la formación de los jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas según la conciencia de sus padres. Canon 800. La Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y grado. Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la medida de sus fuerzas a crearlas y sostenerlas. El Canon 801. Los institutos religiosos que tienen por misión propia la enseñanza, aquí se refiere a las congregaciones, pensemos en los maristas, pensemos en los salesianos, pensemos en los lasallistas, los institutos religiosos que tienen por misión propia la enseñanza, permaneciendo fieles a esta misión suya, procuren dedicarse a la educación católica también por medio de sus escuelas establecidas con el consentimiento del obispo diocesano. No puede llegar una congregación y abrir su escuelita a no ser que tenga permiso del obispo.
Precisamente esto es importante porque de esta manera la escuela se sujeta a las normas diocesanas para la educación católica. Canon 802. Si no existen escuelas en las que se imparte una educación imbuida del espíritu cristiano, corresponde al obispo procurar su creación. Allí donde sea conveniente, provea también el obispo diocesano a la creación de escuelas profesionales y técnicas y de otras que se requieran por especiales necesidades. Es decir, el obispo tiene también la obligación de ver que si no existen universidades católicas en su diócesis, éstas sean creadas. Importante, no cualquiera puede ponerse el título de escuela católica. Canon 803. Se entiende por escuela católica aquella que dirige la autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica eclesiástica pública o que la autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante documento escrito. ¿Qué significa esto? Si alguien quiere abrir una escuela católica o alguien quiere que su escuela sea reconocida como católica porque en ella da clases de catecismo, tiene que tener permiso por escrito de la diócesis. Continúa diciendo el Canon 803, la enseñanza y educación en una escuela católica debe fundarse en los principios de la doctrina católica y han de destacar los profesores por su recta doctrina e integridad de vida. Esto es precisamente lo que se violó en esta preparatoria jesuita en Indianápolis. Te lo repito porque es importantísimo, la enseñanza y educación en una escuela católica debe fundarse en los principios de la doctrina católica y han de destacar los profesores por su recta doctrina e integridad de vida. Ninguna escuela, aunque en realidad sea católica, puede adoptar el nombre de escuela católica sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, lo que te decía hace un momento. Canon 804. Depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualesquiera escuelas o se lleva a cabo en los diversos medios de comunicación social. Corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad y compete al obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma. Fue lo que sucedió aquí en Indianápolis también. Estaba el arzobispo, por supuesto, muy al pendiente y tomando acción. Continúa el Canon 804 diciendo, cuide el ordinario del lugar de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica. Canon 805. El ordinario del lugar, es decir, el obispo, dentro de su diócesis, tiene el derecho a nombrar o aprobar los profesores de religión, así como de remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o moral. Canon 806. Compete al obispo diocesano el derecho de vigilar y de visitar las escuelas católicas establecidas dentro de su territorio, aun las fundadas o dirigidas por miembros de institutos religiosos. Asimismo, le compete dictar normas sobre la organización general de las escuelas católicas. Tales normas también son válidas para las escuelas dirigidas por miembros de estos institutos, sin perjuicio de su autonomía en lo que se refiere al régimen interno de esas escuelas. Lo que argumentaba esta preparatoria jesuita, así como los jesuitas de la provincia a la cual pertenecen los jesuitas que dirigen esta preparatoria católica en Indianápolis, era que no estaban de acuerdo con el obispo porque ellos consideraban una intromisión de su parte decirles que no le renovaban el contrato a un profesor que había contraído matrimonio, entre comillas, civil con otro hombre. Pero a fin de cuentas este canon es clarísimo. Compete al obispo diocesano el derecho de vigilar y de visitar las escuelas católicas en su territorio, aun las fundadas o dirigidas por miembros de institutos religiosos, como en este caso los jesuitas. Y dice aquí que también le compete dictar normas sobre la organización general de las escuelas católicas, que también son válidas para las escuelas dirigidas por miembros de estos institutos, sin perjuicio de su autonomía. Así que dicen estos jesuitas, vamos a apelar si es necesario a la Santa Sede, pues que les vaya bien. Y después termina diciendo este canon 806, bajo la vigilancia del ordinario del lugar, los moderadores de las escuelas católicas deben procurar que la formación que se da en ellas sea desde el punto de vista científico de la misma categoría al menos que en las demás escuelas de la región. Es decir, las escuelas católicas deben tener por lo menos el mismo nivel académico que las demás escuelas de la región. Por lo menos el mismo nivel académico. No pueden ser escuelas malas y de hecho no lo son. Las escuelas católicas suelen tener un nivel académico muy bueno.
Ahora, ¿qué pasa con una escuela católica que no cumple con la ley de la iglesia? Bueno, tendrá que someterse a las consecuencias, como en el caso de esta preparatoria jesuita, pero independientemente de esto, el problema es que cuando una escuela católica no enseña académicamente al nivel, por lo menos, que las otras escuelas de la región, cuando una escuela católica no enseña religión según la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia Católica, cuando le quita, le agrega, le cambia, mete la clasecita de yoga o se brinca los capítulos que hablan de educación sexual desde el punto de vista católico, o los maestros dan permiso, por ejemplo, a veces que introducen en algunas preparatorias católicas o en universidades católicas talleres sexuales donde lo que se enseña es a usar métodos anticonceptivos. O cuando en una escuela católica se promueve abiertamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es peligrosísimo. En primera están timando a los padres, los están estafando porque para eso no se les paga a las escuelas católicas para que den formación católica, tanto académica como humana como religiosa. Si una escuela católica no cumple, está estafando a los padres de familia. Pero lo más peligroso es que a sus alumnos los está confundiendo. Es mucho más peligrosa una escuela católica que no enseña bien el evangelio que una escuela pública donde el evangelio no se enseña. Cuando uno envía a sus hijos a una escuela que no es católica, donde no se enseña religión, donde no se enseña el evangelio, uno sabe que lo que se va a decir en algunas clases no corresponde a la fe católica. Uno lo sabe porque uno se inscribe deliberadamente a una escuela que no es católica. Pero cuando un padre de familia inscribe a sus hijos a una escuela católica, o uno ya más grande se inscribe uno mismo a una universidad católica, lo que uno espera es una formación católica. Y cuando no se da una formación católica auténtica, se genera escándalo porque se genera confusión. Y después vemos así como hay señoras que dicen, pues ¿qué tiene que vaya a la clase de yoga si en el jardín de niños católico de mi hijo dan clases de yoga? O cuando estos niños crezcan van a decir, pues ¿qué tiene de malo si en mi escuela católica me enseñaban también a tomar las clases de yoga? ¿Qué tiene de malo tal o cual anticonceptivos? Y eso lo vimos en la clase de biología en la prepa católica. De modo que es muy peligroso que en una escuela católica no se dé la formación adecuada, siempre acorde a lo que la iglesia enseña, siempre acorde a los valores del evangelio. Y es por lo que yo ayer decía, los padres de familia tenemos que estar muy vigilantes, y yo siempre he sido un promotor de esto, y sé que no les simpatizo a todos los directivos de las escuelas católicas, sobre todo algunos que han tenido que sentarse a recibirme. Pero para esto tenemos que ser implacables, queridos amigos, respetuosos y caritativos siempre, pero implacables. No podemos consentir que una escuela católica, que además tanto trabajo nos cuesta enviar a nuestros hijos ahí. Fíjate, esta preparatoria católica jesuita, déjame darte el dato y te va a resultar perturbador. La preparatoria jesuita Brebov en Indianápolis cobra la friolera de $18,300 de colegiatura anual. Más o menos que unos 360,000 pesos mexicanos, más una cuota de $475 para laboratorio y tecnología, más cuotas en septiembre, diciembre y abril para deportes, más cuotas para el centro de aprendizaje, más cuotas para retiro espiritual, más la cuota de los libros de texto, que serán divididas en 10 pagos, más otras cuotas incidentales. Entonces imagínate el esfuerzo para pagar esta suma de dinero a una preparatoria católica para que no le dé a los muchachos una formación católica integral. Podrá ser muy buena académicamente, pero se necesita una formación integral. Imagínate ya de entrada una preparatoria que les enseña desobedezcamos al obispo y desafiémoslo y vámonos hasta el Vaticano si es necesario. Por favor. Entonces por eso es que te digo, los padres de familia tenemos que ser siempre muy exigentes, muy vigilantes y muy exigentes con los directores y con los maestros de las escuelas católicas, porque no pueden enseñar 1 centímetro más, 1 centímetro menos, ni nada distinto a los valores auténticos del evangelio. Y lo sé, estoy seguro que hay por ahí directores de escuelas católicas que me están escuchando y que deben estar diciendo, por favor ya, que se calle, porque el lunes voy a tener aquí una fila de mamás que quieren hablar conmigo. Pues señores directores, señoras directoras, madres superioras, hermanos directores, hagan su tarea y nadie los va a molestar, se los garantizo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.